Buenos días, doctora Paula. Nosotros somos el grupo número 1 y vamos a hacer la exposición sobre los subtemas 3.3 y 3.4. En el subtema 3.3 tenemos lo que es competencia para manejar la información. El primer tema que vamos a tratar es la taxonomía de los problemas de la información, que nos dice que plantear problemas de la información es una excelente estrategia para iniciar procesos de investigación. Indica al estudiante por qué es importante y útil recopilar datos sobre un tema determinado. También nos dice que el propósito de la taxonomía es facilitar la formulación de problemas de la información presentando algunos tipos de preguntas. También tenemos en la taxonomía algunas categorías, que son comparación, causa y efecto, plan de acción, periodístico, persuasión, procesos, evaluación y predicción. Otro tema es la persuasión, comparación, causa y efecto. Persuasión es conseguir mediante palabras o sentimientos o razones que una persona actúe o haga algo que tú desees en una situación. Comparación es la acción y efecto de comparar, es decir, de observar las diferencias y las semejanzas entre elementos. Causa y efecto. La causa es aquello que produce el efecto y lógicamente el efecto será aquello que dependa de la causa para existir. Mi tema es periodístico, plan de acción y preguntas iniciales. Definir el tema central que se debe consultar para resolver la pregunta inicial, aunque debe tener diversos aspectos para explorar, debe ser específico. Por ejemplo, si se propone el tema de medio ambiente, se debe considerar estos posee muchos subtemas que también son complejos, tales como el efecto invernadero. También tengo el tema de cómo se desarrollan las competencias en la búsqueda de información. El aprendizaje se lleva a cabo en dos niveles, al nivel individual o el nivel personal, que sucede de manera interna y social, que ocurre dentro de un grupo de personas, es decir, que trabajan en redes por medios de diversas formas de comunicación y de intercambio de información. También tengo características de una pregunta inicial. Por ejemplo, expresar un ejemplo o una necesidad de información que ha sugerido en la situación o contexto determinado. También tengo el ejemplo de tener carácter de aplicación, es decir, conducir a los estudiantes a ver la necesidad de explorar diversos contenidos de un tema en sí, por general. Ahora hablaré sobre las consideraciones para plantear las preguntas adecuadas. Y nos referimos generalmente a las preguntas, las cuales deben medir exactamente lo que se está tratando de responder. Deben ser tan claras como precisas. Además, formular una pregunta de investigación resulta difícil, pues es necesario aclarar todas nuestras ideas sobre lo que nos gustaría investigar. A su vez, la relación interdisciplinar en la generación de la información nos indica que se examina la condición interdisciplinar de la ciencia sobre la base del consenso existente en el área acerca de la presencia del fenómeno de la interdisciplina, desde su origen y durante su desarrollo. Y por otra parte, surgen las interrogantes: ¿cómo plantear problemas de información? Para formular las preguntas iniciales, presentamos tanto recomendaciones en un cuadro comparativo que contrasta aspectos a tener en cuenta y aquellos a excluir. Y finalmente, ¿para qué plantear problemas de la información? Se plantea estos problemas en un marco a partir de un contexto o situación real o específica que despierte la curiosidad de los estudiantes, los invite al análisis y les exija aplicar y utilizar los conocimientos que van a aplicar durante la investigación. Buenas tardes, vamos a empezar con la transmisión en vivo de los dos únicos candidatos a la presidencia de México. El primer candidato es el economista Alex González y la segunda candidata es la doctora Heidi Cortés. A continuación, seguiremos con las preguntas con respecto a las propuestas de nuestros candidatos. La primera pregunta es para el economista Alex González. ¿Cómo ayudarías en cuanto a la educación de nuestro país? Muy buenas tardes, queridos ciudadanos de mi hermoso país. En cuanto a mi propuesta de la educación, yo garantizaré la educación gratuita en todos los establecimientos, en todos los niveles para todos los jóvenes de mi país. ¿Y usted, doctora, qué nos dice respecto al tema de la educación? Buenas tardes, mi pueblo mexicano. Mi propuesta es utilizar herramientas estadísticas avanzadas para monitorear el aprendizaje. La siguiente pregunta es para la doctora Heidi Cortés. ¿Cómo ayudarías a mejorar el empleo de las familias mexicanas? Mi propuesta es incrementar el salario mínimo a $100 diarios. ¿Y usted, qué economista, qué nos dice al respecto del tema? Muy bien, en cuanto al empleo, mi plan es crear
1.200.000 empleos para todos los jóvenes que aún no pueden conseguir empleo. Para finalizar, tenemos palabras de cada uno de nuestros candidatos, empezando con el economista Alex González. Queridos ciudadanos, fomentemos el cambio, voten por mi partido, por mis propuestas y los espero en las elecciones. Por último, tenemos a la doctora Heidi Cortés. Buenas tardes, mi pueblo mexicano. Voten por mí, soy su mejor opción. Heidi Cortés, lista 21. Bueno, le agradezco a todas las personas que se unieron a esta transmisión.